Vamos a hablar sobre el tema sobre la crítica teológica de la Reforma. Tenemos la introducción, que es el enfoque en la crítica teológica de Joseph Ratzinger Benedicto XVI a la Reforma litúrgica del Vaticano II, análisis en su argumento y su impacto en la Iglesia Católica. Luego tenemos las palabras claves sobre que está la liturgia dogmática, la reforma litúrgica, crítica teológica, la tradición eclesiástica, el Concilio Vaticano II y la continuidad tradicional y las lenguas vernáculas. Luego tenemos el contexto histórico en el Concilio Vaticano II, que marcó un cambio significativo en la liturgia católica a la reforma litúrgica postconciliar y generó debates y críticas. Joseph Ratzinger, como teólogo, cardenal y papa, expresó su opinión al respecto. También tenemos el Sacrosanto Concilio, que es una constitución del Vaticano II que aborda la reforma litúrgica dentro de la Iglesia Católica, y esta fue promulgada en 1963 y enfatiza la participación activa de los fieles en la Iglesia, así como la importancia de perseverar la tradición litúrgica. Y luego tenemos la orientación y la forma de la liturgia eucarística según Ratzinger, que es el sentido teológico que enfatiza que la liturgia, especialmente la Eucaristía, es una acción de gracias entre la comunidad, el creyente, una crítica que nos precede. También está el papel en la comunidad, que destaca la reunión de la comunidad eclesial en la celebración eucarística. No se trata simplemente de un encuentro interpersonal, sino de una referencia colectiva a Dios en Cristo como el Espíritu Santo. Prosiguiendo con esta presentación, pues en este momento vamos a comentar y a platicar sobre definitivamente las posturas que hubieron frente a esta reforma. Estamos hablando del Concilio Vaticano II y en esencia Sacrosanto Concilio. Pues definitivamente, como en toda comunidad, pues siempre hay aquellos que están satisfechos con las reuniones, están satisfechos con la síntesis. También hay grupos que rechazan de alguna manera lo que se ha planteado, y aquellos que las consideran quizás insuficientes porque le hizo falta algún dato. Pero también están otros que quizás no la rechazan, no la consideran insuficiente, mas sin embargo la critican. Y esto es lo que sucede con Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, emérito, el Papa emérito. Y él argumenta su rechazo es por su aplicación concreta. También, ¿por qué? Tenemos que entender la visión del Papa emérito Benedicto XVI, en lo cual critica de alguna manera que puede existir una ruptura con la tradición litúrgica en esa reforma. Y él aboga por una mayor continuidad, un enfoque en lo que se basa la importancia de una herencia litúrgica de la Iglesia. Tenemos que entender el pensamiento de Benedicto XVI, en el cual para él la liturgia, junto con un estudio bíblico, pues es importante. Él mismo recuerda definitivamente, como todos sabemos, él hace una relación entre la fe y la razón. Y ahí es donde empieza a marcar esa crítica hacia esta reforma. El argumento muy preciso es en la ejecución, nos dice él. No es en la forma, no es en el enfoque, sino en la parte cómo va a existir una ejecución de estos cambios, que si bien es cierto son cambios a mejorar, mas sin embargo él le ve de alguna manera alguna debilidad, y ahí está el sentido de su crítica, porque él dice que puede ir rompiendo con una auténtica tradición de la Iglesia.
Y la crítica excesiva lo hace en relación a la libertad, en la creatividad que puedan poner, perdiendo de vista esa naturaleza que tiene ante el Dios mismo. Y el uso de la lengua vernácula también la critica porque según Ratzinger refleja un contraste entre textos del concilio y su aplicación. Y las principales críticas de Ratzinger del Papa Benedicto XVI cuestionó la ruptura con la pérdida de la tradición, la pérdida de la sacralidad, la banalización de la Eucaristía, y sus argumentos se centran en la importancia de que haya una continuidad en la historia de la Iglesia. Liturgia versus dogmática. La liturgia es la expresión de la fe. Se centra en la celebración eucarística como alimento, como comida. Lo dogmático es la fundamentación doctrinal de la fe, centrada en el sacrificio. Por tanto, Ratzinger considera que la falta de claridad en esta relación es el principal problema de la reforma litúrgica. Por ello, propone realizar un análisis crítico para clarificar la relación entre la reforma litúrgica y la esencia dogmática de la Eucaristía. Así también enfatizó la importancia de la herencia litúrgica de la Iglesia, argumentando que la reforma posconcilio Vaticano II debía de estar enraizada en la tradición. La tensión entre continuidad y el cambio en la liturgia fue un tema central en sus reflexiones. Su crítica se centró en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a la tradición y a la necesidad de apartación a los tiempos modernos. Como Papa Benedicto XVI consolidó su postura, su legado sigue presente en la liturgia actual. Esto llegó a ser un impacto en la liturgia. Benedicto XVI aboga por una corrección de la ruptura con la tradición a través de medidas como la Carta Apostólica Summorum Pontificum, que permite el uso del misal romano anterior a la Reforma de 1970. Preocupación de Ratzinger por una restauración, una conexión más profunda con la tradición de la Iglesia en la celebración litúrgica. Bueno, continuando con la exposición, es de hacer notar que Joseph Ratzinger, desde que fue cardenal hasta que fue Benedicto XVI, siempre él subrayó la importancia que se tenía con la fidelidad hacia el Vaticano II. Para él era muy importante. Lo que él criticó básicamente fue la forma en que se ejecutó la reforma en la liturgia. También hay que subrayar que para él la Eucaristía era importante mantener su carácter sagrado y sacrificial. Para él, en la celebración eucarística, la centralidad de la cruz era importantísima, era un símbolo de redención y reconciliación. No debe haber un divorcio o una separación excesiva entre la liturgia y el contenido teológico de la Eucaristía, según Ratzinger. Aquí presento de forma literal tanto lo del texto como las palabras del cardenal Ratzinger, donde dice que la palabra debe estar presente tal como es, o sea, la traducción debe ser literal, no interpretativa. Él, ya como papa, cambió en el momento de la consagración, donde dice: esta es la sangre de mi alianza que es derramada por muchos. Ya no se dice por todos. Eso está en el Evangelio de Marcos y Mateos, donde se subraya la palabra muchos. Desde sus intereses espirituales e intelectuales, él habla de un hundimiento de la liturgia por tres aspectos. Primero, una crisis en la concepción y vivencia de la Iglesia. Luego, esa crisis se manifestó posconcilio Vaticano II, y esto lo que trae es una ruptura con la historia de la Iglesia.
Como comentario final, pues sí tengo que reflejar, decir que antes de leer estos documentos, investigar un poquito más sobre el tema de estas críticas del cardenal Ratzinger. Yo pensaba que él era una persona muy ortodoxa, muy derechista, muy puritana, muy enmarcada en la parte únicamente legal. Pero creo yo que sus críticas son realmente muy constructivas, sobre todo en el hecho de que la celebración litúrgica no es un carnaval, no es una fiesta, que cada quien pues puede hacerlo de la manera que él quiere. Realmente eh, el cardenal lo que insiste es que la liturgia debe reflejar adecuadamente la riqueza y la profundidad de la fe católica. A manera de apéndice, aquí vemos un vaticinio que hizo el cardenal Ratzinger en 1969, donde dice que en el año 2000 tendremos sacerdotes reducidos a un papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. ¿Se ha cumplido? Creo que en una medida sí. Como curiosidad encontré este escrito del año 2001, donde compara la liturgia como un juego, porque un juego nos libera de nuestras tensiones, de la vida cotidiana, y de alguna manera es curativa y liberadora. Nos olvida de las presiones y nos permite evadirnos, por así decirlo, de las responsabilidades diarias. Pero finalmente se argumenta que obviamente la liturgia va más allá de un juego, es más profundo. Esto fue escrito en el libro que se llama El espíritu y la liturgia, de Joseph Ratzinger, en el primer capítulo.